El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Como les prometí en la reflexión anterior, hoy vamos a iniciar con la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Pero quiero iniciar haciendo un planteamiento, una explicación acerca de esta primera carta a los Corintios. Primera de Corintios es un documento relacionado estrechamente con la situación por la cual se escribió. Pablo introduce instrucciones claras y precisas encaminadas a corregir y definir ciertos aspectos de la vida eclesiástica. Por eso resulta imprescindible recordar algunas circunstancias en procura de apuntar los datos que nos puedan ayudar a comprender los hechos concretos y las enseñanzas de esta carta. Corinto era una de las ciudades más importantes de Grecia. Su ubicación era sumamente estratégica. Era la capital de la provincia romana de Acacia y estaba idealmente localizada en la ruta comercial más importante del imperio, el cual contaba con una población de 650,000 habitantes, incluyendo a personas libres y esclavas. Parecía una versión más pequeña de la Ciudad de México, de Lima o Sao Paulo, una mezcla vibrante de pueblos, culturas, desafíos y posibilidades, y la iglesia en Corinto era un reflejo auténtico de la ciudad. Con una ligera mirada vemos lo que el mapa dice por sí mismo. Al sur sorprende la gran península llamada Peloponeso. Está unida al resto del país por un istmo sumamente estrecho de unos 10 kilómetros de ancho que provee el único vínculo entre los dos sectores más grandes del país. Hacia el oeste se había edificado el puerto de Lejaión y hacia el este el de Cencreas. En medio de esa estrecha porción de tierra, la ciudad de Corinto capitalizaba todo el movimiento comercial que iba desde la península itálica hasta el este y que trataba de evitar por su peligrosidad la vuelta que significaba navegar el Peloponeso. De ese modo, Corinto presentaba todas las ventajas y problemas de una ciudad portuaria, sin serlo, y por lo mismo de un centro de movimiento comercial. Entonces empieza aquí Pablo contándonos a nosotros en el primer capítulo, hablando porque tiene que escribirle esta carta ahora a los Corintios. Mire cómo es importante ver la Biblia no como un libro de religión, amigos. Yo no miro la Biblia como un libro de religión. Yo lo miro como un manual de vida, como un libro de historia, de geografía, de política, de economía, de derecho, de psicología, de arquitectura, de ciencias sociales. Maravilloso, me fascino viendo la Biblia, leyéndola, interpretándola de esa manera. Porque ahora cuando ya les he mostrado en esta primera parte lo que significaba, por qué ahora le explica a los Corintios y todo lo demás, es porque nosotros no podemos pretender meternos a la Biblia y espiritualizarlo todo. Porque cuando está hablando y mencionando lugares, los lugares son geográficos, exactos, lugares reales que existen, que existieron en su tiempo y que ahora en el tiempo presente pueden tener otros nombres, pero que han estado ahí geográficamente ubicados a orillas de mar, a orillas de ríos, en cordilleras, en playas, en lugares, y que han estado rodeados de cultura, de política, de historia, de religión, de arte, de deporte, de personas, de costumbres, de usos, de folclore, de bailes, de ritos, de satanismos, de muchas cosas, de religiones y todo lo demás. Y en medio de toda esa vida que se da, como la vida que se da en la ciudad o el pueblo donde usted vive, allá en la vereda donde usted vive, o en la gran metrópoli donde usted vive, donde sea que esté ubicado usted que me está escuchando hoy, en el continente que sea en Europa, sea en Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, donde sea que usted esté. Este mensaje se tiene que aterrizar a la realidad de lo que se vive en medio de la cotidianidad. Yo quiero que entendamos eso. Y entonces él empieza diciendo: estimados hermanos de la iglesia de Dios que está en Corinto, Dios los ha hecho santos por medio de Jesucristo. Él los ha llamado a ser su pueblo santo junto con todos los que en todas partes confían en el Señor Jesucristo, quien es Señor de ellos y también nuestro. Un cordial saludo de parte de Pablo y apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y de la parte de Sóstenes, nuestro hermano en Cristo. Que el generoso amor y la paz de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo estén siempre con ustedes.
Entonces empieza aquí con un saludo que envuelve, un saludo de generosidad, de amor y de deseo de paz, de la paz del Señor que inunda corazones, de la paz del Señor que trasciende el dolor, la enfermedad, la angustia, la prisión, que trasciende todo eso. Porque he escuchado de parte de las personas que están internas, que han perdido su libertad y que han caído en la cárcel, en la prisión intramural, que una vez que llega el mensaje del Evangelio, sus vidas son transformadas. Y no importa la condición que estén viviendo en el presente, su vida ahora toma un rumbo completamente diferente porque la paz del Señor, la paz del Espíritu Santo empieza a funcionar en la vida de ellos. Lo mismo sucede en los hogares. Hombres angustiados y afligidos, pero cuando la paz del Señor viene en su corazón, su vida es completamente diferente. Su mente no anda trastornada, no anda preocupado pensando como piensan todos los demás. ¿Por qué? Porque la palabra es clara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese pasaje está dicho en contexto de provisión. Ese versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece de Filipenses 4:13 está en un contexto de un párrafo que habla Pablo de que yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez, que de todo estoy acostumbrado. Y los siervos de Dios tenemos que aprender a ser así, hombres que cuando está la abundancia la disfrutamos en alegría, pero cuando hay escasez también. Y la escasez no es falta de bendición ni es castigo, no, es que somos seres humanos y las cosas como vienen se van. Si no somos buenos administradores, la salud, si no sabemos conservar nuestra salud, cuidar nuestra salud, se puede perder y necesitamos recuperarnos. Entonces, esta primera parte es interesante porque él está saludándolos a los hermanos en Corinto. A medida que vayamos avanzando, vayamos entrando más y más en esta epístola a los Corintios, nos vamos a dar cuenta de unos problemas muy significativos que existían en ese pueblo. Las costumbres, usos y costumbres de los pueblos. Estaba reunido y era unido ahí con la religión. La religión ha estado siempre en los pueblos ancestrales. Ha habido religión, ha habido costumbres, ha habido usos, ha habido folclore, ha habido bailes, ha habido bebidas, ha habido ritos, ha habido ídolos, ha habido tantas cosas que hay en la cultura. Entonces, cuando entremos, nos vayamos adentrando un poco más en Corintios, nos vamos a encontrar situaciones muy interesantes, por ejemplo, como una carta que le escriben por allá en el capítulo 7, los hombres de Corintio estaban afanados preguntándole a Pablo un consejo sobre el tema de la sexualidad, porque ellos venían de unas prácticas comunes que se vivían en esa ciudad. Cuando lleguemos a ese capítulo lo vamos a explicar muy bien, pero estoy haciéndole como un adelanto para que nos demos cuenta de la importancia que se reviste en todo esto, porque tenemos que llegar a entenderlo claramente. Y sigue diciendo entonces aquí que desde el punto de vista religioso, Corinto contaba con un gran templo dedicado a la diosa griega llamada Afrodita, que simbolizaba el amor. El culto a esa diosa implicaba un desborde de sentimientos sexuales corrompidos que influían de manera notable en la conducta de la ciudad, como también el de la iglesia. En ese centro de culto se promovía toda clase de lujuria y de desbordes, especialmente de tipo sexual. Un gran número de prostitutas dedicadas a las actividades religiosas en los templos de la ciudad contribuían al contexto de confusión sexual y promiscuidad entre los creyentes. Esto ayuda a entender por qué Pablo afirma y clarifica la posición ética cristiana frente a la sexualidad. Corinto era un centro cultural que había adquirido importancia y era reconocido en todo el Imperio Romano. Gozaba de cierto prestigio deportivo, ya que allí se celebraban los Juegos Ísmicos, que competían con los olímpicos efectuados más al norte. El apóstol Pablo se refiere al atletismo, por ejemplo, al final del capítulo 9 para ilustrar el esfuerzo de los creyentes por alcanzar el premio de la meta que es Cristo. Tanto la actividad religiosa como la cultural de Corinto suponía para Pablo un enorme desafío como predicador y explica por qué llegó allí con temor y con temblor. Entonces, promete este libro de Corintios, o esta epístola a los Corintios, promete traernos un desafío y una enseñanza muy grande al trabajo que tiene que hacer Pablo, el trabajo de los ministros de Dios, de los mensajeros de esperanza, de los mensajeros del reino de Dios, es llegar y traer esa palabra que es agua, para lavar, para limpiar, para transformar, para cambiar las mentes y los corazones que están usados y abusados por la cultura, por el mundo, por los vicios, por todo aquello que ha dominado las culturas
antes de llegar al reino de Dios. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de iniciar este estudio en la Epístola a los Corintios. Te ruego que despiertes la motivación, el interés en cada uno de los oyentes, no solamente para ellos recibirlo diariamente y escucharlo, sino también para distribuirlo y enviarlo a otros que lo necesitan. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.